Hola Victoria, ¿cómo estás? Hola, profe. Jaime. Jaime, ¿habías venido a esta clase? Eh, Hola, hola Julieta. Hola, profe. ¿Cómo están? Bueno, a ver si admitimos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo fue esta semanita? ¿Están entre Leo ustedes? Buen día. ¿Cómo están? Hola, profe. Hola. Muchacho. Che, ¿están todas entre Leo? Discúlpenme los varones, Bruno, que hablen en femenino, pero me cansé de que me hablen en masculino toda la vida, cuando somos una mujer, 5 varones, así que le toca a los varones ahora. Che, ¿están todas entre Leo? No, John Rawson. No, profe, yo John soy de Rawson Madrid. también. No, entre Leo está Siempre bastante me jodido sí. ahora. Y acá Rawson dicen que van a cerrar, igual que no van a dejar el paso a Trelew. Es que ya A no está el nosotros paso también atrás. acá. O sea, Claro, pero ahora definitivo, como que lo dijo Bis. mi hijo está entre Leo, chicas, así que espero que, no, calculo que lo voy a poder recuperar aquí, ¿viste? En algún momento. Pero qué loco todo esto. Es Sí. tremendo. Apolo. Es tremendo. Eh, bueno, parece que estamos todas. Las personas participantes de la reunión, Bruno, no te vayas a sentir incómodo con tu masculinidad. Perdón. Voy a tratar de controlar. Hago bullying. Voy a tratar de controlarlo. Che, ¿cómo le fue con la lectura de la clase? Va, con el les dejé la bibliografía para la clase de hoy, la semana pasada. Cuéntenme, vieron que la actividad semanal era anotar todo lo que no entiendan, todo, así. Yo imaginaba poner la hoja y rayarla con todo lo que no entiendan. Sí, profe, yo lo resumí y al lado de lo que no entendía muy bien le ponía como preguntarle a la profe o Bien, algo así. Pero en realidad estaba bastante, o sea, lo pude comprender el texto igual. Pero algunas cositas por ahí para preguntar, sí. bueno, joya. Es un texto que escribí yo en el 2014, está publicado en el 2015, pero en realidad la escritura fue en el 2014. Y es un trabajo final de una diplomatura, bueno, tiene ahí el título, pero lo que quiero decir es que el nivel de complejidad es alto. Así que bien, que si lo pudieron ir leyendo y ir comprendiendo. Las demás personas participantes de esta reunión, ¿lo leyeron? ¿Cómo les fue? Así hacemos el sondeo y después vemos de arrancar con las consultas. Momento de ignorar. Yo leí un pedacito nomás Ujú, y después me olvidé. bien. ¿Y el pedacito que leíste, qué onda? Bien, profe. ¿Sí? Era medio complejo igual. Sí, el nivel de complejidad es alto, lo saben. Sí. Aparte, es eso, es de una diplomatura, o sea que es una especialización. Imagínense que sí es alto. Pero yo apunto a eso, digamos, que podamos nivelar para arriba, digamos, que hagamos un esfuerzo cognitivo todas, las personas que participamos de esta clase, y podamos, eso, elevar el nivel de discusión. ¿Alguien más algo que decir? Y arrancamos con las consultas que Tania tiene marcadas. La única. Vamos a pelear la promoción de esta materia, gente. Igual, profe, lo podemos ir leyendo De todo, ¿o una, no? de una. Sí, eso estaría piola, leerlo entre ¿Qué le todos. gustaría leer entre todos el texto? Claro, de Claro, ahí como como ir sacar. leyéndolo y conversándolo entre De una, todos, así de como una, para... de una. Yo no Está re sé si bueno. lo tengo impreso, pero sí lo tengo acá. No, de última no le pongo compartir pantalla. Y vamos a hacer una cosa. ¿Quién se encarga de leerlo? ¿Yo?
Y entre todos, podemos leer una parte cada uno. Cuando cualquiera de nosotras tengamos una duda, interrumpimos la lectura y hablamos. Así que siéntense con la libertad todas de decir, che, no estoy entendiendo, o qué quiere decir, y ahí intervenimos. ¿Les parece? Sí. Bueno, Ivana y Priscila, ¿les parece? ¿Están ahí? Sí, profe. Genial. Una masa. Ay, me encanta. Bueno, Delen, arranquemos. ¿Quieren que arranque yo, que soy la que lo escribí? Sí, Dale. profe, Le voy a Hasta que se canse, profe. Dale, le voy a poner la impronta de la lectura de quien escribe, por eso está bueno que lo lea yo. Bueno, arranco. El trabajo se llama Las instituciones educativas como espacio de configuraciones culturales. Este trabajo, bueno, tiene por objetivo problematizar a las instituciones educativas en tanto espacios de configuración y articulaciones culturales, es decir, como espacio en donde se configura y se crea la cultura. Y pensarla como lugares privilegiados. Profe, Sí. ¿no podés compartir pantalla así todos vemos el texto? Si no, Claro. yo tengo que cerrar esto, abrir el coso. Dale, de una. Ahí va. Ahí estamos. ¿Estamos todos contentos? Ahí llega otro. Sí, ahora Ay, sí, profe. Sí. Buenísimo. Se ve, profe. Bárbaro. Para quienes van llegando, estamos leyendo el texto entre todos, parando y haciendo consultas a quienes lo necesiten. Sigo. Ahí llegó Ramiro. Y pensar a las instituciones educativas como lugares privilegiados para conducir procesos emancipatorios de autoafirmación política. ¿Qué quiere decir esto? Poder entendernos como ciudadanos o como ciudadanas críticos. Esto que hablaba bastante, un nombre bastante parecido le ponía Alicia de Alba, ¿se acuerdan? Que decía lo del sujeto, el sujeto social, algo así era lo que decía. Bueno, es esto. Son personas que se entiendan críticamente dentro de una sociedad como ciudadanos, ¿sí? Ciudadanos con todo lo que implica la carga de ciudadanía. Eso es, o sea, ayudar a la educación como un lugar privilegiado para poder ayudar ese proceso en donde uno se autoafirma políticamente, como una ciudadana, como un ciudadano, dentro de una sociedad política. Para ello tomaremos los aportes teóricos de Bourdieu y Passerón, que permitirán cuestionar la función social y política de la educación, tensar los aportes teóricos, ¿no? Tensarlos a la luz de conceptos como identidad, y así diseñar claves que nos permitan comprender las potencialidades de la formación docente inicial, que es lo que a mí me interesa, en caminos que conduzcan a la formación de sujetos políticos. Bueno, creemos que conceptos como campus, hábitus y violencia simbólica sirven de marco conceptual para poder pensar en las instituciones educativas como espacios de lucha por los significados, las jerarquías y los distintos tipos de capital. Pero también urge la necesidad de recoger los aportes de Vidaseca, Krieger y Grimson, que son otros tres autores que nosotros no vamos a tomar en nuestra materia, o capaz que a Vidaseca sí, pero que bueno, tienen un montón de potencial para poder leer las instituciones educativas. Bueno, para que pensemos la reflexión en torno a los procesos emancipatorios significativos en los y las estudiantes en su formación docente inicial, o desde su primera parte. No es esta parte yo se las había pegado en la clase escrita. En la clase 7, profe. Sí, en la clase 7, que les quería escribir algo y estaba medio apurada, entonces busqué parte de este trabajo y se los puse. Porque en realidad venimos haciendo ese recorrido, ¿no? El de pensar esto, ¿no? La escuela ha sido un proyecto cultural privilegiado de la modernidad como anclaje estatal para producir, mantener, imponer y reproducir determinadas pautas, prácticas, valores éticos y morales, lenguajes y discursos que marcan la frontera entre lo que es válido y lo que no es válido, entre lo que es plausible, lo que es posible, lo que es posible de ser vivido, es posible, y lo negable. Las instituciones educativas han servido y sirven en la actualidad como instrumento reforzador de las posibilidades de subjetivación de las personas. Es decir,
Lo que quiero decir ahí es que la escuela sirve para crear subjetividad, ¿sí? La escuela es un instrumento que refuerza un determinado tipo de sujeto que lo inventa quienes están en el poder o en los lugares privilegiados de la estructura social, vendría a decir. Es como que la escuela es una moldeadora de sujetos. Claro, la escuela es eso. Bueno, lo dijo Pink Floyd, lo dijeron en Pink Floyd con el muro, ¿no? Con esto de, bueno, es una máquina de hacer chorizos, ¿no? Una máquina de picar carne, ¿sí? La escuela es un instrumento que refuerza la producción de sujetos, de personas, la subjetivación. La subjetivación de alguien es cómo vos te entendés a vos mismo como sujeto. ¿Se entiende? Esa es la subjetivación. Ahora me voy a poner mi cara. Bueno, la cara de todos. Bueno, me dice los problemas con la tecnología. Bueno, no importa. Ahí está. El tema es, que les decía, ¿no? La escuela, la subjetivación es la manera en que una se percibe a sí mismo. Esa es la subjetivación. Yo soy un sujeto social. La manera en que me convierto en sujeto social es el proceso de subjetivación. Entonces lo que digo acá es, la escuela es una de las herramientas más eficaces con la que Occidente y la burguesía del siglo XVIII, digamos, se lo tomó como un aliado para crear sujetos, para crear procesos de subjetivación. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Voy a ver si puedo achicar esto. Bueno, no sé. Ahí también lo que vos decías de para consolidar en todas las clases el modus vivendi de los sectores hegemónicos. Claro, y eso es lo que dice Bourdieu. Ahora vamos a ir hacia adelante con el texto. Pero es esto que está diciendo Flor, si no me equivoco, ¿no? Sí, profe. Bueno, sigamos. ¿Qué es esto lo que decimos? De lo que dice Flor. En este sentido, la burguesía europea triunfante del siglo XVIII, mediante su proceso civilizatorio, es decir, mediante el proceso que esa burguesía del siglo XVIII decidió que iba a ser el proceso para incorporar ciudadanos a los estados, ¿se entiende? Logra, con eficacia, imponer estilos de vida y formas de pertenecer que, con serias pretensiones de universalidad, que esto también lo plantea Bourdieu críticamente, es decir, con la pretensión de que esta manera de ser y de pertenecer sea para todos y todas las ciudadanas de los estados, ¿no? Entonces, impone la burguesía del siglo XVIII maneras de ser y maneras de vivir que consiguen trasladarse al resto de los grupos sociales, que no son la burguesía, ¿sí? Que van a ser proletariado. Uno de los pilares básicos del proyecto cultural de la modernidad fue el principio de individuación, es decir, el proceso de crear individuos. Recuerden, acá voy a poner de nuevo, recuerden, no dejan de recordar que antes del siglo XVIII y antes de que la burguesía gane ese proceso histórico, digamos, esa lucha, cómo se entendían las personas como parte de un colectivo, ¿sí? Como parte de una comunidad. Entonces, uno de los pilares del proceso civilizatorio de los burgueses en el siglo XIX fue justamente crear individuos. El ciudadano es un individuo. ¿Sí? Seguimos. ¿Alguna duda? No. Sigo. No. En este sentido, al menos en este proyecto de la burguesía del siglo XVIII, la individualidad es un mecanismo promovido, entre otras cosas, a partir de la masificación de la cultura letrada, es decir, de la cultura de la burguesía triunfante, porque eran los únicos que podían acceder a la cultura escrita. Dice al respecto Pablo Piñau, la modernidad se propuso expandir la civilización, una ética de raíz protestante característica de la burguesía triunfante, y aplicarla a todos los habitantes. Este proceso buscó homogeneizar a la totalidad de la población, a la vez que construía dispositivos de distinción para los sectores sociales, bueno, los distintos sectores. Libertades y disciplinas fueron el basamento del proceso de construcción de los sujetos civilizados. Esto es a lo que se refiere Piñau acá,
es que, bueno, la libertad era uno de los pilares de las revoluciones burguesas, ¿sí? Fíjense, la Revolución Francesa es libertad, igualdad y fraternidad, pero necesitaba sí o sí las, digamos, disciplinas o procesos disciplinatorios que acompañen el ejercicio de la libertad. O sea, la libertad por la libertad en sí misma, no. Es una libertad que está condicionada o está acompañada, ¿se entiende? ¿Mm? Puede ser que esa libertad, o sea, esa disciplina sea la creación de las constituciones o las leyes Claro, que rigen, tipo, las leyes. La escuela, ¿sí? La policía como institución del Estado, ¿sí? Todo un aparato que acompaña a decirte cómo te tenés que comportar en el marco de la nueva, en el marco de esta sociedad, ¿se entiende? De esta sociedad o este nuevo Estado que uno está, del que uno es parte. Claro, profe, como la libertad, pero a la vez también delimitada, para que no se vaya todo. Claro, la libertad de pensar como pienso yo. O sea, yo te doy la libertad de ser quien vos quieras ser, siempre y cuando tu manera de ser, tu forma de ser, sea correspondiente a lo que yo espero de que vos seas. ¿Entiendes? Es una libertad súper acotada. Porque de hecho la libertad de expresión termina cuando empezás a expresar, ponerle cosas que no están de acuerdo el poder político. Hasta el día de hoy, digamos. Es como el doble juego es como el doble juego de la modernidad. Sos libre, pero no sos libre. Sos válido, pero vas a ser válido o válida siempre y cuando cumplas con determinadas pautas culturales que digan que sos válida. De eso habla Bourdieu cuando habla, por ejemplo, de los contenidos y de los saberes que se dan en la escuela. Dice, bueno, los contenidos son un recorte cultural, porque no se puede enseñar toda la cultura. Se enseña un recorte. Ahora, ese recorte que se enseña es el recorte que la clase dominante piensa que es importante de enseñar. ¿Se entiende? O sea, y tiene el eso poder. lo decía de Alba igual, ¿o no? Claro, de Alba lo está diciendo, pero de Alba lo está diciendo ahora, 2006. Bourdieu, por primera vez en el mundo de la sociología, ingresa a decir esto como una cuestión crítica. Lo dice igual en la década del 80. De este siglo. O sea que vos aprendés lo que, vamos a decir, el Estado quiere. Claro. No es que aprendés todo, sino que es un fragmento. Vos aprendés el recorte cultural que un sector privilegiado políticamente decide qué es lo que se debe enseñar en la escuela. Y dice, eso es una arbitrariedad, dice Bourdieu. Eso es violencia, dice él. Eso es violencia simbólica y que responde a una arbitrariedad, que es una doble arbitrariedad. Porque por un lado te dicen qué tenés que aprender, dejando de lado todo lo que no tenés que aprender. Pero por el otro lado te dicen, eso que tenés que aprender es así porque es así. Ocultan las relaciones. Entonces te enseña lo que a él le conviene. Por supuesto. Básicamente. Claro. Entonces lo podés comparar con ya. ¿Con porque quién? mucha gente, personas, en la actualidad, se dice de que, por ejemplo, el gobierno te quiere ignorante para poder manejarte. Pero Porque bueno, vos en realidad no tienes conocimiento acerca de un tema. Estás aprendiendo lo que el sistema educativo quiere que aprendas. claro. Y El que famoso eso. adoctrinamiento, profe. A ver, no, ¿cómo pongo la pantallita? A ver, para que quiero ver a todos. Esta será. No. Bueno, ¿quién me hablaba? Un varón escuché, ¿no? El adoctrinamiento que nos hacen, profe, puede ser, ¿no? Algo Claro, así. Claro. Es que dice, Bourdieu, por ejemplo, dice, no es un adoctrinamiento la palabra. La palabra es una imposición de significados. La escuela lo que hace es imponerte significados que se reconocen como válidos en un momento y en un tiempo determinado. ¿Sí? Porque no es que el Estado nos enseña lo que quiere que aprendamos, pero eso que quiere que aprendamos siempre es histórico y es fruto de una lucha de las clases sociales. Por eso dice,
cuando un contenido, o sea, se impone un contenido que se materializa en un diseño curricular, se impone, tiene esa doble arbitrariedad. Por un lado, aprendemos, o sea, enseñamos y aprendemos lo que un poder político determinado en un tiempo determinado quiere que enseñemos y que aprendamos. Pero por otro lado, ¿cómo se dice? Nos hacen ignorar que eso que estamos aprendiendo es fruto de luchas y de negociaciones, de grupos sociales. ¿Sí? De hecho, cuando él habla del hábitus, dice, bueno, ¿qué es el hábitus? Que lo va a decir el texto, si quieren nos seguimos leyendo. Pero el hábitus es un sistema de ser, de pensar y de entender el mundo. Tiene que ver mucho con cómo nos percibimos a nosotras mismas y a nosotros mismos, y cómo percibimos la realidad, cómo sentimos la realidad. Ahora, ese hábitus generalmente corresponde a un hábitus de clase, es decir, no sé, una persona que nace en una clase vulnerable va a sentir y va a ver el mundo de determinada manera que va a ser distinto a una persona que nace en una clase acomodada, ¿sí? El sentir, o sea, ¿qué sentís? ¿Cómo son tus juicios valorativos? ¿Cómo entendés el mundo? Todo eso va a estar condicionado por la clase social a la que vos vengas. Ahora, la escuela lo que va a tratar de hacer siempre es reproducir el hábitus de la clase dominante. Siempre. Por eso, Bourdieu, en este libro, este es el libro de Bourdieu, el que habla específicamente de la educación. Bourdieu, esto es una entre paréntesis grande, que siempre hago. Bourdieu habla un montón del cuerpo y habla un montón del deporte como formas de reproducción de la dominación de las clases dominantes. Hay ¿Me dijeron algo a mí? No. Sí, un eco de mí misma. Él habla de, por ejemplo, él dice lo de los deportes. Hay deportes que son, digamos, que son pensados para determinadas clases sociales, y la gente de esa clase social la pasa bomba en esos deportes, y hay otros deportes que son pensados para clases sociales bajas, y por ejemplo, hace una distinción que está re buena, no me acuerdo el libro ahora, capaz si leo la bibliografía me voy a acordar del libro, pero hace una distinción que está bárbara, que dice, por ejemplo, los deportes de la gente rica son deportes que son personales, de a uno, que son muy, muy largos en el tiempo, y ¿qué es eso? Es individual. Por ejemplo, golf, por ejemplo, tenis, bueno, y enumera. Bueno, polo. Y los deportes para clases bajas son deportes en grupo, en donde se requiere mucha hinchada, o sea, como lo popular. Él distingue por primera vez en la historia de la sociología cómo el deporte viene a reproducir y reforzar los hábitos de las clases, ¿sí? Y está re bueno. Y después tiene otro libro que habla sobre la dominación masculina, que también está re bueno, porque el tipo en la década del 80 empieza a hablar de cómo lo masculino es lo que se intenta reproducir, cuando en realidad en el mundo de las ideas todavía, digamos, no había mucho escrito sobre la masculinidad y la feminidad. Entonces está buenísimo lo que hace este chabón. Bueno, eso lo entró en un paréntesis. Y él dice que la escuela, bueno, si quieren seguimos hablando, porque creo que me perdí en lo que veníamos charlando. Seguimos leyendo. ¿Cómo se llama el libro, profe? ¿Cuál? ¿Este? ¿O el del deporte? El de deporte. A ver, ya me fijo a ver si está acá. Bueno, se los busco bien, pues no me acuerdo. Ese libro no lo leí, solo leí reseñas. Bueno, les busco bien y se los paso. Está buenísimo el libro de este tipo, porque aparte hay bocha en internet de gente que está escribiendo sobre los deportes y la reproducción social, que es buenísimo. Si quieren sigo leyendo. Es más, podría avanzar todo esto, vamos a la parte 2, que es directamente Bourdieu, ¿les parece? Un momento que me ignoran. Leo, la parte 2. ¿Sí? Dice, al proponer un enfoque integrador y superador de las dicotomías de la sociología clásica, esto es lo que quiere decir
sobre esto es que Bourdieu va a venir a romper en el mundo de la sociología la manera en que se piensa la sociedad. Que dice la sociedad, bueno, finalmente o sea, el oficio del sociólogo y del cientista social no es solamente mirar y analizar desde lejos, sino que tenemos la obligación de mirar, analizar, pero para poder intervenir en la sociedad, para poder intervenir y modificar la vida de las personas para bien. Es eso lo que se refiere acá con objetivismo y subjetivismo. Pero bueno, no es tema de nuestra clase. Dice que Bourdieu asume a la sociedad como un espacio social estructurado. Es decir, ustedes imagínense una gran estructura, como si fuera una gran, no sé, ¿vieron esas bolas donde en los circos se meten las motos, sí, redondas llenas de hierro? Bueno, así dice él que es la sociedad. En donde cada individuo, cada persona que nace en el mundo, ya al momento de nacer va a ocupar desiguales posiciones, es decir, va a ocupar una posición en particular dentro de esa estructura. Y va a tener distintos tipos de capital, ¿sí? Vos nacés y ya naces con una posición dentro de la estructura social y ya vas a tener un tipo de capital. Acá, voy a volver a poner la cámara, acá Bourdieu lo que tiene de piolaza, a diferencia de otra gente de este tiempo, es que hasta este momento que Bourdieu está hablando, que Bourdieu murió en el 2002, o sea, está hablando en el 80 a pleno y en el 90 también. Ya existía Marx, y ya existía el marxismo, y ya había un montón de militantes marxistas. Marx ya había hablado de capital, ¿sí? Del capital. Ahora, Marx habla de que el capital es un capital económico, que es plata, ¿sí? Va a decir, el capital es dinero. Una persona que tiene capital es una persona que tiene plata, básicamente. Bourdieu dice, no es solamente, digamos, vos podés nacer y vas a tener distintos tipos de capital. Podés tener mucho dinero, pero después hay un capital cultural, después que acá lo dice, yo tenía seleccionado para leerles una partecita de una cita de Bourdieu, donde dice, uno nace dentro de una sociedad, bueno, ahora vamos a ir leyendo, nace en una estructura, la sociedad es una estructura estructurante, dentro de esa estructura nacés dentro de un campo, o sea, tenés un hábitus, nacés con una posición, y tenés un capital, que puede ser que tenés dinero, pero tenés capital cultural, capital económico, capital simbólico. Yo puedo no tener capital económico y tener capital cultural, ¿se entiende? Puedo decir, bueno, mira, soy recontra remil pobre, pero mi mamá y mi papá nos obligaron a estudiar un montón, entonces nos obligaron a estudiar, nos llevaron al cine, nos vimos películas, fuimos a obras de teatro, miramos enciclopedias, miramos en la tele cosas que son científicas, entonces no tengo capital económico, pero tengo capital cultural. Bueno, cierro paréntesis y seguimos leyendo. Igual en breve, en 10 minutos se va a cortar. Dice, es necesario comprender que conceptos como hábitus, que es esa manera de sentir, que les decía, y de percibir el mundo, percibirse a sí mismo y el mundo, campo, que son como sistemas de juego particulares dentro de la estructura social, estructurante, y capital, pueden ser definidos independientemente, pero no de manera aislada, ya que están constituidos relacionalmente dentro de un mismo sistema teórico. Es decir, hábitus, campo y capital, los podemos definir por separado, pero sí o sí se entienden cuando están en juego las tres juntas, porque no se pueden entender por separado. Para los fines de este trabajo me detendré en las dos primeras nociones, que serían hábitus y campo, e incorporaré violencia simbólica para complejizar el análisis de lo educativo. Acá me hice la copada, pero Bourdieu siempre liga lo educativo a la violencia simbólica, porque para él toda educación y todo acto pedagógico va a ser violencia, o sea, va a implicar violencia simbólica. Así que acá me hice la copada, pero no estoy diciendo nada nuevo, o sea, no incorporé el análisis. Sí, ¿quién me habla? Profe, yo ahí le quería preguntar bien cuál era la relación entre campo y hábitus. Bueno, a cada campo le corresponde un hábitus. ¿Sí? O sea, cada campo,
porque puede haber, digamos, puede haber un campo, el campo educativo. Para que estoy viendo el cartelito, que seguramente ustedes también. Campo político podría ser. Campo político, campo educativo, hay un campo científico, hay campos, no sé, sindicales, ¿sí? Pero cada campus tiene un hábitus, ¿sí? Las personas, que él dice, no son individuos, son agentes sociales, cada agente social va a participar de 1, 2, 3, 4, 5 campos, y va a tener, para poder estar en ese campo, y para poder ser una persona autorizada, con voz autorizada dentro de ese campo, sí o sí va a tener que responder al hábitus de clase que le corresponde a ese campo. Por eso, vos podés ser recopada de decir, ay, no sé, yo me muero de ganas por participar de, no sé, por decirle, en la educación superior, ¿no? Quiero ser, no sé, quiero ser ingeniera, no sé. Bueno, como los fetos, ingenieros justo. Y yo puedo hacer todo lo que quiera de mí misma, porque encima la sociedad, y ahí es donde yo meto en este trabajo, me parece, la cuestión de la esperanza subjetiva, porque la sociedad te dice, no, en el capitalismo, el que se lo propone lo logra, el que se lo propone lo logra, la meritocracia, bla, 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 bla. Entonces dices, ay, sí, yo voy a ser ingeniera, llego a la universidad. Es tan difícil dejar de sentir, o sea, sentir como no siento, o sea, despojarme de mi hábitus de clase y aprender el hábitus de clase de lo que se espera de mí, que finalmente yo termino dejando. Entonces los campos reproducen las personas que van a participar en él, porque sí o sí necesitas un hábitus de clase para participar en determinados campos. ¿Se entiende? Sí. Más o menos. Sí, profe. Más o menos. Más Sí, o se menos. entiende. Escuchen una cosa, se va a cortar, antes que se corte por sí misma, cortemos nosotros, me dan 10 minutos para que se grabe la clase y nos volvemos a comunicar, ¿les parece? Y lo terminamos de leer. Dale. Ajusten las consultas, tenganlas identificadas. Yo grabo la clase y los habilito la clase de nuevo. ¿Entramos a las 2:50, profe? Dale, Dale, Joya. 2:50, sí, un poquito antes. Pues. No, sí, 2:50 está bien. 2:50, bueno. Dale. Dale. Ay, no sé cómo cortar la clase.